Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Mardesich, directora de Innovación y Desarrollo de Tu Clase, Tu País. Le damos la más cordial bienvenida a todas las educadoras, a los docentes, profesionales y directivos que hoy se han sumado a este webinar de Arica a Punta Arenas en el territorio nacional y también a los asistentes internacionales de nuestros queridos países vecinos. Este espacio va a contribuir a crear puentes, a reflexionar desde tres miradas que esperamos sea un real aporte a sus comunidades. Agradecimientos especiales a nuestras queridas invitadas. Este webinar es posible gracias a la presencia de tres talentosas y grandes mujeres, Patricia, María Alejandra y Paulina, que han contribuido con sus experiencias al mundo de la educación inicial, en el espacio local, desde la academia, en procesos formativos, desde las políticas públicas, por mencionar alguno de ellos. Vamos a partir presentando a Patricia Araneda, chilena, educadora de párvulos, magíster en primera infancia y en aprendizaje transformacional. Ella es especialista con una tremenda trayectoria a nivel nacional e internacional y con una también trayectoria importante en docencia universitaria. Fue parte de la comisión de expertos del Ministerio de Educación en la reforma de educación parvularia. Gracias, Pati, por estar con nosotros hoy día. Seguimos con Paulina Villarroel, educadora de párvulos y guía Montessori, fundadora y actualmente directora de comunidades de niños y niñas Tricahue de Cerro Navia, docente del Centro de Estudios Montessori y miembro de la red de centros de educación comunitaria. Fue nominada al Global Teacher Prize el año 2018. Muchas gracias, Paulina, también por acompañarnos este día. Y nuestra invitada internacional, que además de presentarla, vamos a dar pie a la primera conversación. María Alejandra Castiglioni, de Argentina. Ella representa la vicepresidencia de la Organización Mundial para la Educación Preescolar de Argentina, OMEP, profesora de educación preescolar que se desempeñó en el ejercicio del rol docente por más de 20 años, licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad Argentina de la Empresa, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, ambos por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Especialista en Gestión Cultural y Políticas Culturales, autora de investigación y publicaciones y artículos referidos a la educación intercultural crítica en la primera infancia, observando la perspectiva de la corporalidad. Queremos agradecerles a las tres, les damos la bienvenida a toda la audiencia y le damos el pase, María Alejandra, para tu mirada y aportes a este webinar de educación inicial. Muchas gracias por estar con nosotros, estamos muy contentos. Bueno, el agradecimiento es mío por haberme convocado tan cálidamente, agradecerles a todos los que pensaron en mí, agradecer la escucha de los que están allí y a las colegas con quienes compartiremos estos diálogos. Celebro que se construyan estos puentes y celebro que a muchas de nosotras también nos convoque y nos reúna la Organización Mundial de Educación Preescolar. Bueno, vamos a comenzar. A mí me gustan las preguntas. Entiendo que las preguntas precisamente abren, ¿sí? Abren nuevas preguntas y nos permiten habitar ese movimiento entre el pensar, el conversar, el dialogar, el actuar. Y además, perdón, acá tenemos, ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto, gracias. Bien. Decía entonces que nos permite habitar ese movimiento entre el pensar, el dialogar, el hacer, para volver a pensar. En ese sentido, me gustaría comenzar con un pensamiento de Eduardo Galeano, porque dispara nuevas cuestiones en este contexto. El sistema que no da de comer, dice, tampoco da de amar. A muchos condena al hambre de pan y a muchos más condena al hambre de abrazos. ¿Qué sucede hoy con nuestros abrazos en este distanciamiento? ¿Qué le sucede a nuestros cuerpos? ¿Podemos resignificar modos de entramarnos, de relacionarnos, de vincularnos o puntualmente de compartir un abrazo?
Más aún, entendiendo que nos reúnen nuestras infancias y que en ellas hay un detalle muy singular, que es la inmediatez de sus cuerpos, la urgencia de la corporalidad. ¿Y por qué no pensar también en lo que le sucede a nuestros cuerpos? Me gusta pensarlo en forma interdisciplinar porque creo que el contexto es multidimensional y complejo, entonces me parece importante recuperar distintos campos. En este momento elijo el que persigo, que es la educación intercultural crítica y la antropología del cuerpo. En el caso de este último, me pasa esto. Pensando en la experiencia que tengo inscripta en mi cuerpo desde la danza, como docente o bien en el trabajo etnográfico, creo que hay algo más que los cuerpos. Existe un potente territorio donde se fragua la experiencia que luego se inscribe en nuestros cuerpos, y esto sucede desde la más temprana edad. Ese territorio es el de la corporalidad. La invitación es a revisar en este contexto el lugar de los cuerpos y de la corporalidad. ¿Por qué incluir la educación intercultural crítica? Yo creo, y retomo lo que dijo Patricia al comenzar, creo que esta pandemia entraña una oportunidad y un desafío contundente hacia la transformación de distintos órdenes. Veamos. Hoy nos encontramos aislados para proteger nuestra salud, para proteger la de los otros, la de la comunidad y la de esta aldea global. Aislados nuestros cuerpos. Cuerpos. Superficie de nuestra existencia donde se inscribe nuestra historia, nuestra vida y nuestra muerte. El cuerpo como significante. El cuerpo como construcción cultural, porque si bien el cuerpo porta una cantidad de disposiciones antropológicas que cobran sentido en un contexto, dice Daniel Calmel, el cuerpo no nos es dado. No, porque va conformándose junto a un otro cuerpo afectante que precisamente ejerce una función corporizante. El cuerpo es el lugar donde todo sucede, lo material y lo intangible, donde suceden las relaciones consigo, con los otros, con la naturaleza y con lo sagrado, dicen quienes nos hablan de la cultura. Y además es ese lugar donde se desenvuelve la conversación educativa. Ahora bien, ¿cómo trascender la materialidad del cuerpo? Existe una interfaz, decía antes, que se abre entre las fronteras de los cuerpos, donde erupcionan nuestros gestos, voces y relatos. Ese es el espacio de la corporalidad. Ahí se dirimen intercambios, negociaciones, conflictos. Es el lugar donde habita la experiencia. Creo que en estos tiempos es una valiosa oportunidad para redescubrir la potencia, los matices, las intensidades y los lenguajes para intentar abrazarnos de otros modos. Abrazos tan necesarios en este momento, por otro lado. Hace falta compartir el miedo, el dolor, la distancia, el silencio, la incertidumbre. Y este manejo, yo no sé si les pasa a ustedes, este manejo algo incómodo de tiempos apurados para priorizar los vínculos que recorren ese espacio entre las fronteras de los cuerpos. Así el valor inconmensurable de la voz que contiene, la mirada que reconoce, el silencio disponible a los otros, que da, por otro lado, silencio que da la entrada, ¿no?, a un otro, el llamado de atención que cuida, la palabra que reconforta, la distancia física que protege, entre otros gestos de detención que forjan un entramado que por otro lado brinda esperanza. Pensando en los entramados, ¿verdad?, que habitan en esa interfaz que media entre lo social y lo individual, lo psicológico y lo simbólico, entramados que cada cultura aloja y les da un sentido determinado. Cultura, pensarla como forma integral de vida, que siempre está en movimiento, es dinámica, y que se hace visible en nuestros cuerpos al hablar, al mirar, al desenvolvernos, cuando ocultamos, cuando develamos. Esto define el modo de transmitir emociones mediante la gestualidad, mediante disposiciones corporales que cobran sentido y que modulan la comunicación social y la imagen corporal. La cultura se porta, yo digo, y en esa encarnadura está la emoción.
En el cuerpo se percibe, va desde y hacia los cuerpos la emocionalidad. Maturana dice que no hay acción humana, no hay acción humana sin emoción. Estamos ante un nuevo, a ver si están de acuerdo, estamos ante un nuevo laboratorio de emociones inexploradas que vale la pena enunciar, ponerle palabras. Hace falta explorarlas, hace falta alfabetizar, hace falta incluso ponerle palabras a lo que muchas veces sentimos, este estado de vulnerabilidad, de incertidumbre, que forma parte de este nuevo estar. Y esta voluntad aparece porque hace falta enunciarla si es que pretendemos transitar un nuevo ser, ¿sí? Nuestro contexto es casi un enigma, por eso situar la propuesta es un gran reto, sin dudas, como también decía Patricia al comenzar. ¿Cómo hacer para que nadie se aleje de la comunidad educativa? Discúlpenme la imagen, pero que nadie se caiga de ese entramado que es el que aloja la comunidad educativa, en una realidad tan distinta como la que estamos habitando, tan distinta a los paisajes de escolaridad que conocemos. ¿Cómo construir un proceso con intencionalidad pedagógica situado, alojando nuevas interacciones, que son las del hogar, donde nosotros, digamos, podamos, más que correr detrás de recursos y actividades, nos permitamos capitalizar estos sentipensares nuevos? Sé que hoy intentamos mil maneras de llegar a las niñas y a sus familias para educar, para intentar concretar la conversación educativa, desenvolviendo el rol de sujetos enseñantes que elegimos. Lo cierto es que la cotidianeidad del hogar es hoy, como dijo hace un ratito Tonucci, la escuela de la vida. Dijo esto recién, y es así, es un contexto que aloja aprendizajes con recursos diferentes, los de la casa, y que evidencia contenidos muy similares a los que perseguimos en los diseños curriculares, pero situados de otro modo. Además, evidencia esas nuevas interacciones que mencionaba junto a los otros integrantes de la familia, lo que enriquece la experiencia educativa. Además, existen muy diversos hogares, ¿verdad? Así se construye, y desiguales, ¿no? Así se construye conocimiento en este contexto, y esto sucede desde la experiencia corporal y se inscribe en ella. La pregunta es cómo salir fortalecidos, resignificando espacios, tiempos, propuestas y modos de vincularnos. Se impone, creo, la necesidad de detenernos una vez más en la escucha y la disponibilidad de los relatos, voces, gestos tan singulares, pensándolos como descriptores y productores de conocimiento, y revisarlos en los cuerpos de las niñas y también en los nuestros. Y aquí se pone en diálogo, entra la educación intercultural crítica. Todas estas tensiones erupcionan entrañando conflictos, negociaciones y consensos en el espacio de la corporalidad, antes decía. Espacio que es un fenómeno social, histórico y cultural, que también es el lugar de representaciones e imaginarios relativos a la otredad, y con ellos la presencia de valoraciones arbitrarias acerca de la diversidad que muchas veces estigmatizan. Le Breton decía que la diversidad muta hacia el estigma. Así surgen en innumerables desigualdades, subalternidades que esta región y el mundo abrigan y que operan convirtiendo el aislamiento físico en aislamiento social. ¿Les parece? Pero este virus nos hace iguales ante su hostilidad, no distingue etnia, edad, nacionalidad, clase social, no hay prestigio autopercibido que proteja de su virulencia. La naturaleza lo ha puesto ante nosotros, en esta gran casa que habitamos. Por eso estamos en un momento histórico, político, donde revisar la matriz que organiza nuestra percepción del otro y las culturas otras, para cuestionar las representaciones eurocéntricas y hegemónicas que desechan cuerpos, que marcan niños, para construir una mirada más humana, más respetuosa, alojando al otro.
Aquí entonces el enlace con la perspectiva de la educación intercultural crítica como espacio de transformación social, como oportunidad de ir más allá, de reatarnos a lo negado, a lo invisibilizado. Es un momento óptimo para analizar la gestión de la diversidad, cómo habitarla, cómo alojarla, cómo referenciarla. En esto tenemos innumerables aportes, como este tan destacado de María Victoria Peralta, de Luis Enrique López, de Mejía, Dussel, Kusch, y hay uno de Catherine Walsh que nos dice que en la educación intercultural crítica todavía hay mucho por construir. Yo lo tomo como un impulso enorme y ahí vamos. ¿Podemos consensuar que estamos ante la necesidad de alojar la diversidad de lo cotidiano? Trabajando juntos hacia la equidad de las diferencias, lo que es posible y también necesario desde la primera infancia. Creo que la diversidad no es el problema, sino el modo de mirarla, es decir, una cuestión que se arraiga con esto que conocemos como la herida colonial. En el problema estructural, colonial, racial, que perpetúa representaciones y que exotiza, invisibiliza, desplaza hacia el abismo del distanciamiento simbólico y mantiene asimetrías sociales. Por eso, el aislamiento físico puede convertirse en aislamiento social. ¿Cómo construir estas transformaciones? La educación infantil es el espacio, yo diría, de privilegio. La educación intercultural crítica se aloja para gestar una nueva corresponsabilidad de existir, desde el pensamiento crítico y decolonial hacia la transformación social, legitimando la interpelación infantil que anuncia nuevos comienzos. Yo digo que estamos gestando lo gestante. ¿Qué pueden aprender los educadores?, se preguntaba McLaren. Bueno, en alguna medida Eugenio Severín en la web trae este doble rol que tenemos los educadores, porque también somos aprendices, siempre. ¿Qué aprender? En este caso, ¿qué nos sucede con la diversidad? ¿Qué nos sucede con la alteridad? Se hace necesario revisar estas representaciones, productos de imaginarios, provenientes de contextos históricos, sociales y políticos que formatean la experiencia infantil y la percepción de un otro. La invitación es a revisar la experiencia intercultural desde el niño, legitimar su voz, lo que también es legitimar su cuerpo. Que este sea un paso, y me apropio de un pensamiento de Rita Segato, que este sea un paso para recuperar la dueñidad de nuestros cuerpos. Ahí la centralidad de la educación, en su dimensión política insoslayable, como campo de disputas, como posibilidad de impugnar inequidades, construyendo esa corresponsabilidad de vivir en el bien común. Por supuesto, esto aloja una perspectiva de derechos, pensar al niño como sujeto de derechos desde el nacimiento, como ciudadano de hoy. Y dar el salto hacia la efectivización real de todos los derechos. Esto se fragua en el espesor de la corporalidad y se inscribe en nuestros cuerpos desde la más temprana edad. Otra vez Rita Segato, somos el aroma, somos, ella dice, las emanaciones de nuestros paisajes. Sí, somos el aroma de nuestros paisajes propios. Creo que esta pandemia es una oportunidad para reinventar pasajes más justos, más humanos, donde de este caos surja un nuevo orden que nos encuentre disponibles amorosamente a la presencia de cada niña, porque ellos portan en su singularidad un impulso vital insoslayable. Siempre nos invitan a un nuevo comienzo. Y cierro este aporte pequeño otra vez con Galeano, a ver qué les parece. De nuestros miedos nacen nuestros corajes, y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños, como traía Patri recién, anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan los hallazgos, porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Gracias por escucharme. Muchas gracias, María Alejandra, por tu intervención, haber compartido tu experiencia, tu visión
respecto a la mirada de hoy en educación inicial, y vamos a dar paso ahora a la presentación de Patricia Araneda. Pati, ¿estás por ahí? Quisiera recordar, y para quienes se incorporaron tardíamente, Patricia Araneda nos acompaña, educadora de párvulos, magíster en primera infancia y en aprendizaje transformacional, especialista con una trayectoria importante a nivel nacional e internacional, docente universitaria, y fue parte de la comisión de expertos del Ministerio de Educación en la reforma de educación para educación parvularia. Pati, ¿estás ahí? Te doy el pase. Aquí estoy, ¿me escuchas? Gracias. Sí. Ya, aquí sí que estamos. ¿Estamos bien? Excelente. Ya, mira. Bueno, en primer lugar tenemos acá, estoy mostrando mi PowerPoint, me van a perdonar porque ahí. Bueno, en primer lugar tenemos, bueno, agradecer primero que todo la exposición de Alejandra, porque ha sido muy tremendamente interesante, vinculando por lo menos dos conceptos, dos ideas, dos enfoques que me hacen mucho sentido y que tienen que ver, por un lado, todo lo que es el trabajo corporal, el cuerpo como imaginario, como lugar de encuentro, como lugar de recogimiento de nuestras emociones, nuestro templo, como dicen, donde vivimos el cuerpo. Y por otro lado, digamos, la importancia de la interculturalidad, la diversidad y todo aquello que ha sido también parte importante de las preocupaciones que yo he tenido. Entonces me fue como una verdadera clase. En primer lugar, dos láminas, como para guiar toda nuestra conversación. Por un lado, nuestro foco como educadoras de párvulos, como educadoras, como agentes educativos en los distintos lugares y centros de educación infantil, en lo cual nuestros niños, que son aquellos, digamos, personajes juguetones que vemos a la derecha en la naturaleza, con contacto con todo el mundo, ¿no es cierto?, jugando entre ellos, y el lugar donde se encuentran hoy día, en estos precisos momentos confinados, detrás de una ventana, y nosotros tratando de analizar qué sucede entonces con nosotras como educadoras de párvulos, como agentes educativos, agentes comunitarios, como directoras de centros educativos de educación infantil, qué nos pasa con esos niños. Y bueno, me dediqué a pensar sobre eso y me di cuenta que no es mucho lo que yo puedo aportar, porque por mucho que la Pati Mardesit diga maravilla, efectivamente esta es una cosa muy tremendamente nueva. Y a la vez tremendamente, yo diría, revolucionaria. Nosotros estábamos ya como países en Latinoamérica en franco conflicto, eso es cierto, digamos, y también estábamos nosotros como personas, como ciudadanos, en problemas, y nos hemos encontrado entonces ahora con esta situación inconcebible de estar ya 1 o 2 meses encerrados, enclaustrados en nuestro lugar, transformando, como decía María Alejandra, toda nuestra vida, nuestro espacio, nuestro tiempo, y cómo eso nos lleva finalmente a una gran mirada interior respecto de quiénes somos nosotros, cuál es nuestro sentido de vida, para qué estamos educando a los niños, qué hacemos nosotros con esos niños que son el futuro, porque ellos son los que van a sobrevivir con más fuerza a estas etapas duras que vivimos como humanidad. Y bueno, plantearnos que efectivamente lo que viene se supone, ¿no es cierto?, que es una gran transformación y que algunos lo han llamado incluso como un cambio civilizatorio, un cambio de forma de percibir el mundo, de vivir, y bueno, y es cierto, estamos introspectivamente en nuestros espacios familiares y personales, viviendo una vida de familia que no hemos vivido anteriormente, tan intensamente todos juntos. Entonces, se me ocurrió conversar 3 temas. Uno que tiene que ver con nosotras mismas como educadoras, como agentes educativos, como agentes comunitarios que trabajamos con la primera infancia,
En segundo lugar, trabajar el concepto de familia, y aquí me surge esto con mi especialidad que tengo en orientación familiar, que la mirada de la familia siempre para mí es importante, y en este caso, que nuestra educación, nuestro trabajo lo estamos realizando además fundamentalmente en este momento con las familias. Y una tercera mirada que tiene que ver con cómo ya nos tenemos que ir preparando desde este momento a lo que va a venir. Porque efectivamente suponemos que esto va a terminar y tenemos que ver cómo hacerlo para que termine bien. Entonces, aquí yo encontré en una revista, una exposición, un foro que participaron algunas personas interesantes sobre el tema del COVID y su impacto, en el cual Sebastián Marambio, que es un coordinador del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, señaló que los docentes tienen que realizar acciones adicionales, como buscar nuevas formas de coordinación que permitan trabajar mejor todos los aprendizajes que estamos teniendo, y que es lo que definitivamente teníamos nosotros en nuestro planteamiento y en nuestra planificación y programas iniciales. Y la pregunta es entonces, bueno, ¿qué hacemos? Él plantea que no solamente tenemos que preocuparnos del aprendizaje de la ciencia, las matemáticas, hablando del sistema escolar, sino que también en aquellas herramientas para el siglo XXI que son tan necesarias en el día de hoy y que también son necesarias de trabajar con nosotros mismos y con los niños. Y en este caso se refería fundamentalmente a la autogestión, a la autonomía, a la capacidad de lidiar con las frustraciones de una manera adecuada. Bueno, pero esto no es tan sencillo. Nosotros estamos planteando que lo más importante aquí está el cuidado que nosotros tenemos que hacer de nosotros mismos. Porque el cuidado de la vida, y aquí empieza a surgir una relación entre educación y cuidado, que ha sido dos conceptos que han estado siempre muy unidos en la educación parvularia, que es el cuidado. Entonces el cuidado, la ética del cuidado planteado por el feminismo hoy día también, en términos de un cuidado corresponsable, y en este caso el considerar el cuidado de la vida como un acto, como puse yo ahí, radicalmente político, que lo que pretende, ¿no es cierto?, es entrar en esta disputa de qué es lo que cómo vamos a trabajar con este tiempo que tiene tanta dureza para la vida de las personas, tanto dolor que estamos viviendo, y el encierro. Esta vida enclaustrada dentro de un espacio físico a veces tremendamente pequeño. Todo esto obviamente nos está trayendo estrés psicológico, que ahí yo puse con montones de manifestaciones, y la importancia que tiene aceptar esta preocupación y reflexionar sobre algunos elementos que nos permitan decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar esto? Porque efectivamente estar juntos en una vida familiar tan estrecha muchas veces, en espacios con hacinamiento, con una vida muy cara a cara y enfrentándonos en nuestros problemas, pero también es posible que nosotros enfrentemos también toda esta mirada positiva que nos habló Alejandra, de trabajar también, digamos, nuestras relaciones familiares, de pareja, con nuestros hijos, de una manera más positiva en la medida en que nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto?, con nuestra propio interior. Entonces aquí lo más importante es trabajar esto de manera proactiva, o sea, es hacer algo frente a esta situación. Nosotros somos educadores, vamos a trabajar con los niños en la medida que nosotros estemos bien cuidados, vamos a trabajar con ellos cuidándolos bien, y si tenemos un buen cuidado, por supuesto, vamos a poder estar haciendo nuestra educación, que es más allá del propio cuidado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante? Que nosotros hemos estado como educadoras de párvulos planteándonos muchas alternativas, muchas vivencias, como decía Patricia, hemos tenido últimamente grandes avances en torno a la educación parvularia, y de ese punto de vista, ¿no es cierto?, es también en este momento que estamos en nuestras propias casas, necesario trabajar con nosotras mismas y aprender a cuidarnos a nosotras mismas. Yo planteo aquí por lo menos dos cosas básicas, que son de lo más conocidas, pero que de repente es importante tenerlas en cuenta. Una tiene que ver con cómo enfrentamos estas emociones tan negativas que están presentes frente a esta vulnerabilidad, a la incertidumbre, a la cercanía de la muerte de los
parientes, de los vecinos, de nuestras alumnas, de los abuelos, a la cercanía de aquellos elementos que ponen en jaque nuestra vida, y cómo enfrentamos este miedo, y cómo enfrentamos esta ansiedad. Y bueno, aparecen ahí todos los trabajos posibles a hacer desde el punto de vista corporal, como la relajación, el aprender a respirar de manera positiva, escuchar activamente, etcétera. Pero también aparece como súper importante el poder compartir. ¿Y compartir por qué? Porque efectivamente para poder enfrentar estas vivencias emocionales tan profundas es necesario establecer vínculos, vínculos y vínculos. Y de ese punto de vista, digamos, establecer esos vínculos de diversas maneras que no son tan ajenas ni tan difíciles, pero que es necesario hoy día mismo empezar a trabajar. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se desarrolla un vínculo afectivo que permita que la salud mental sea efectivamente un plus en el encierro y no algo que genere mayor alteración? Esta pregunta tiene que ver con nosotros mismas como educadoras, digamos, cómo vamos a trabajar estos vínculos entre nosotras como educadoras, cómo podemos establecer comunidades de aprendizaje, comunidades de encuentro. Por WhatsApp entre 4 personas podemos trabajar y establecer relaciones para compartir, antes que nada, cómo estamos, pero también para empezar a compartir qué vamos a hacer cuando volvamos a trabajar con nuestros niños. Escuchar, agradecer, validar todas las emociones, felicitar, contener, empatizar, demostrar afecto, paciencia con uno mismo y con los niños. Todos aquellos son elementos positivos que nosotros podemos ir desarrollando. Ahora bien, todo esto tiene que ver con nuestro trabajo interno, con nosotras mismas como educadoras, como personas antes que nada. Pero ahora tenemos que plantearnos qué vamos a hacer o qué estamos haciendo con nuestras familias. Siempre nosotros hemos tenido tradición en la educación parvularia desde que existe, ¿no es cierto? Que la familia es el primer educador. En este caso, por Dios que es educador, pero no es necesariamente educador es un educador espontáneo, ¿no es cierto? Nosotros somos los educadores que tenemos algunos conocimientos más especializados en el trabajo y en el aprendizaje de los niños. No podemos traspasar a las familias ni ese conocimiento, ni esa exigencia, ni nada. Nuestras familias hoy día están igual, exactamente igual que nosotros, viviendo, ¿no es cierto?, nuestro estrés, nuestra ansiedad. Muchas veces lo que se vive hoy día es la falta de trabajo, el miedo a la falta de trabajo, la pobreza, etc. Entonces yo retomo aquí también un concepto básico del trabajo familiar y del trabajo con el ser humano en general, que fue planteado más profundamente y más teóricamente por Alejandra, que tiene que ver con el concepto de diversidad y yo agrego el concepto de diferencia. ¿No es cierto? Cómo la diferencia, la relación con el otro, que es distinto, en este caso que es una familia diferente, ¿cuál es la hospitalidad, entre comillas? ¿Cuál es la hospitalidad? El acoger, cómo nosotros trabajamos con familias que son diferentes, no solo en su estructura, en cuanto a que son papá, mamá e hijos, que está tan, digamos, por lo menos revisado en los días de hoy, en nuestro país por lo menos, sino que también respecto a aquellas familias que tienen demandas distintas, que tienen situaciones diferentes. Yo me refiero fundamentalmente a los niños migrantes, que sabemos que están viviendo en condiciones, muchos de ellos, en los cuales tenemos que tener un esfuerzo especial, no solamente el idioma, sino que también los conocimientos y las destrezas especiales para poder comprender su cultura. Y ver también qué sucede con ellos que están viviendo en un país ajeno. O sea, ¿qué sentimientos pueden tener ellos de vulnerabilidad siendo personas que viven en un país que no es el suyo? Es un país en el cual no conocen sus culturas, recién están aprendiendo a creernos, a conocernos, etc. La pobreza, no voy a referirme en profundidad porque sospecho y espero que muchas de ustedes estén trabajando justamente con niños en situación de pobreza. Y en ese sentido, digamos, va también, como dijo Patti Mal, decir este seminario,
a sensibilizarnos y a ver que también tenemos un tipo de familia que vive situaciones de necesidades básicas. Considerando todo esto, podemos exigirle a las familias o pedirle a las familias que realicen una labor pedagógica en este momento. Mi opinión es que yo creo que no. Yo creo que a las familias no podemos exigirles ni pedirles hoy día un trabajo pedagógico. No podemos pasar a las familias de niños tan pequeños aprendizajes específicos y tareas específicas, sino que fundamentalmente trabajar con ellos en términos de sus planteamientos básicos. Lo mismo que les decía hacer entre nosotras como educadoras con las familias, el apoyo emocional. Hacer un WhatsApp con familias, hacer un Facebook con las familias, trabajar con las familias de mi grupo de niños, de niñas. Tenemos documentos como lo que estoy planteando acá, ¿no es cierto?, de la UNICEF que nos están entregando. Hay mucha documentación hoy día en la internet y en las páginas web que nos pueden colaborar a trabajar con nuestros niños. Ahora, aquí yo traje una frase importante de Camilo Morales, que es un psicólogo coordinador del programa de estudios interdisciplinarios de la infancia de la Universidad de Chile, que él ha dicho que efectivamente hoy se está instalando el discurso que impone que se traslade al contexto familiar lo que son los procesos formales. Y uno de esos procesos formales es la educación y la educación parvularia, y especialmente en las mujeres. Esto es el planteamiento inicial, o sea, ¿pueden las familias llevar adelante la educación, los procesos formales, formativos? Ni siquiera en este momento podemos pedirle. Podemos mandar tareas, o sea, me parece increíble pensar siquiera en mandar tareas. Y sin embargo tenemos el riesgo increíble en la educación parvularia de la escolarización temprana de nuestros pequeños. Ojo, cuidado con que efectivamente las familias estén hoy día propendiendo a asumir roles y tareas que corresponden a la enseñanza básica. Cuidado con la internet, no me voy a detallar sobre eso porque supongo y espero que todos sepamos que así como es de interesante este internet para nosotras, como estar haciendo este webinario, ¿no es cierto? Así es también de posible, los niños tienen acceso a las pantallas y la importancia que tiene de poder manejar eso. Quería decir como cosa final, porque puedo colocar el PowerPoint después en la... Sí, perfecto. ¿No es cierto? Para continuar, solamente para ir cerrando, digamos, la idea fundamental de considerar a la familia como obviamente un lugar importantísimo de trabajo de los niños y de vida de los niños, pero no incluirlos a ellos como parte, ni considerar que ellos son parte y son exactamente los responsables de la educación y rellenarlos de materias, de guías y de actividades, especialmente en lo que se llama, entre comillas, el preescolar. ¿No es cierto? Tener mucho cuidado con ello y acudir a muchos instrumentos, guías y elementos que yo tengo puesto ahí en el PowerPoint, que pueden después mirarlos, ¿no es cierto? De guías y de trabajos que se han elaborado para trabajar precisamente con los niños, qué es lo que es el COVID, cómo trabajar las emociones con los niños, orientaciones que ha mandado el Ministerio de Educación de todo tipo, tenemos varias guías, tanto de trabajo en los jardines infantiles, de protocolos de funcionamiento para volver a funcionar, como guías de tipo pedagógico para las familias. Es súper interesante hoy día acudir a lo que es la Subsecretaría de la Educación Parvularia y ahí van a encontrar un conjunto de elementos que nos van a ayudar bastante como educadoras y que tenemos que tener también una búsqueda internacional. O sea, hay varios elementos que están de otros países, en Colombia, en Ecuador, en Paraguay también, donde hay guías elaboradas especialmente para trabajar con las familias y para trabajar con los mismos niños menores de 6 años. Eso es lo que yo quería plantearles. Desgraciadamente, la internet es así y bueno, me ha encantado esta oportunidad de conversar con ustedes y espero que hagan preguntas si es necesario para poder contestarlas para ti.
Muchas gracias, Patricia, por tu intervención. Efectivamente, hoy día estamos con el Internet, me están diciendo, más inestable que las veces habituales, así es que tenemos que tener paciencia y es parte del escenario actual. Así es. Bueno, vamos a continuar con Paulina Villarroel. Paulina, muchas gracias por estar con nosotros. Es educadora de párvulo, guía Montessori, con especialización en trabajos con niños y niñas de 3 a 6 años, fundadora y actualmente directora de la comunidad de niños y niñas Tricahue de Sierra Navia, con 28 años ya en el territorio, increíble, cuando vi esos años de experiencia, realmente felicitaciones. Docente del Centro de Estudios Montessori, miembro de la Red de Centros de Educación Comunitaria, de centro comunitaria que agrupa además a 15 jardines infantiles y salas cunas que trabajan desde sus comunidades y están ubicados en sectores vulnerables de la región metropolitana. También ella no lo puso en su currículum, pero lo agrego yo, fue nombrada en el concurso del Global Teacher Prize del año 2018, así es que fue candidata ahí, muy merecido tu reconocimiento. Bienvenida y gracias, te damos la palabra. Muchas gracias, Patricia, y saludar a todas las personas que están conectadas en este webinar. Muchas gracias a Tu Clase, Tu País, especialmente a Eugenio, mi gran amigo, que siempre confía tanto en que la experiencia que nosotros tenemos como comunidad de niños y niñas Tricahue puede servir para tantas educadoras de párvulos y tantas personas que trabajamos con la primera infancia. Muchas gracias también por esta tremenda oportunidad, agradecer a Patricia y a María Alejandra sus exposiciones, han sido muy enriquecedoras. Y yo les quiero contar que lo que yo traigo, lo traigo desde el terreno. Yo estoy trabajando, como se dice, hace 28 años en la comunidad de niños y niñas Tricahue, y voy a contar, lo que yo les voy a contar va a ser dos partes. Una, lo que hemos hecho como comunidad Tricahue, con todo el equipo, en este tiempo, y luego qué hemos hecho como red de centros de educación comunitaria, que es otra parte que me interesa también compartir con ustedes para que ustedes tengan también una visión de qué se ha hecho en tantos otros lugares y no solamente desde nuestro jardín Tricahue. Bueno, ya dije, voy a hablar desde los sectores de alta vulnerabilidad social, y desde ahí donde me voy a situar, por lo tanto lo que diga es el contexto en el cual nos hemos estado moviendo, y lo primero que surge desde nuestro equipo, frente a esto que a todos nos pilló de sorpresa y nunca dimensionamos tal vez todo lo que iba a traer, lo primero que surge en la conversación con el equipo es ¿qué hacemos? Y una de nuestras técnicos dice, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es llamar a todas las familias permanentemente y mantener un contacto directo con ellas. Eso fue acogido obviamente por el equipo y es lo que hemos estado realizando, o sea, un contacto directo en un inicio semanal con todas las familias y luego lo hemos espaciado cada 15 días. Con el ánimo de acompañar, de mantener el vínculo y poder actuar en caso de que alguna de las familias se encuentre en alguna situación que necesite ayuda. En el fondo de generar esta red y este vínculo que siempre lo hemos tenido de forma presencial, ahora generarlo a través de una llamada, más que solo una llamada de WhatsApp, sino que una llamada telefónica, más personalizada. Y en esas conversaciones surge lo que después pusimos en acción hacia las familias, o sea, surge de lo que las familias nos contaron. Nosotros no llegamos a instalar algo que nosotros creíamos que les iba a servir, sino que más bien, recogiendo la experiencia de las familias, fuimos ideando qué podía servirles mejor para acompañar a sus niños y niñas en las casas. De esta conversación, lo primero que surge es el agradecimiento de las familias por esta llamada y se detecta mucho estrés
justamente por lo que estaba diciendo Patricia, llenar a las familias y transformar la escuela, en llevar la escuela a la casa. Entonces, familias estresadas con los niños pequeños que van en la educación básica o algunos en la educación media, y ellos tratando de acompañar este proceso. Entonces estaban muy atareados, y también algunas familias trabajando, como todos nosotros, desde la casa. Entonces también había ahí falta de tiempo, obviamente para vincularse con nuestros niños y niñas pequeños. Entonces, desde ahí surge la necesidad de nosotras de poder generar espacios donde nuestros niños y niñas pudieran tener calma. Pensamos que también era muy importante instancias de juego, muy sencillas, prácticas, sin tener necesidad de salir a comprar nada, todo está en la casa. Cuentos y cantos, ojalá cantados por nosotras mismas, y cuentos contados por nosotras. Son maravillosos los vínculos de Internet, sabemos todo el valor que tienen y de verdad son un aporte, pero seguimos creyendo que el cuento contado por tu educadora, por tu referente cercano, no es lo mismo que si es contado mandando solo un link X, que no, donde sale solamente el libro. Sentimos que eso tiene otro, y lo mismo los cantos, tiene otra llegada, tiene otra cercanía para nuestros niños y niñas. Así es que cada una puso ahí al servicio sus habilidades, y las que eran buenas para el canto empezaron a grabar canciones para poder llevárselas a los niños y niñas y tener esta cercanía. Y una clase de yoga Kundalini, que la hacemos normalmente, la empezamos a mandar por internet, más acotada obviamente, pero también porque sentimos que ese espacio es un espacio muy requerido por nuestros niños y niñas de 3 a 6 años, y donde ellos tienen este espacio para la calma, para la conexión, y de una manera muy lúdica. Somos un jardín Montessori. Montessori plantea la educación como una ayuda para la vida. Entonces, desde ahí sentimos que incluirse en las labores cotidianas de la casa, la cocina, la limpieza, el orden, la organización, trabajar fuertemente la autonomía y el autocuidado. Sentimos que si nuestros niños y niñas aprenden no solo, como decía Patricia, matemáticas, ciencias, lenguaje, lo van a aprender, lo van a aprender. Aprender es su oficio, ¿cierto? Decía Emilia Ferreiro, pero en este minuto hay cosas muy básicas y muy fundamentales que se pueden hacer en la casa, como aprender a valerse por sí mismo. Y eso en Montessori es algo muy clave, muy importante, y muchas veces hay mucha sobreprotección de las familias hacia nuestros niños y niñas pequeños. Entonces, por lo tanto, esperan que los vistan, que los bañen, y no van haciéndose cargo también de sí mismos. Entonces sentimos que esa es una labor muy clave y muy importante, que además mejora su autoestima y el valor que cada niño y niña tiene como en sí. Y acciones de autocuidado también sentíamos que era muy importante transmitir a la familia. Entonces, la casa se debiera transformar en un espacio donde hay múltiples experiencias dadas por esta misma cotidianidad, experiencias sensoriales que sentíamos que es lo clave. Lo clave es un adulto consciente, un adulto presente, un adulto en presencia con ese niño y niña ahora, ahí, en el minuto. Ahora estamos en un confinamiento, pero los niños y niñas están alejados muchas veces de sus adultos, de sus referentes más importantes, de sus mamás, de sus papás, porque a veces, estando aún en la casa, están pegados en el computador, ¿cierto? En la pantalla, en su WhatsApp, en el teléfono. Entonces, un adulto presente, consciente, es clave. Sentimos que si nosotros podemos hacer un trabajo para que nosotros, personas adultas, vayamos hacia ese camino que tú bien lo mencionabas, que hay que hacer un trabajo personal para eso, para poder vincularse de una manera conectada con los niños, consciente y conectada. Una mamá y un papá que vea a los niños, una mamá y un papá que no solo sepa desde la cabeza qué hacer, sino que sepa desde el corazón
qué hacer, porque está tan conectado que sabe desde otros lugares. Nosotros somos fuertemente intuitivos y como padres y madres más aún eso se desarrolla, está muy, muy latente, pero para eso hay que entrar en ese espacio. Entonces sentimos que los espacios de calma nos ayudan a entrar en ese espacio. Entonces, cuando todo eso sucede, vamos a tener niños y niñas en la casa, viviendo en libertad, en el espacio que sea, porque nosotros tenemos niños que viven de allegados, muchísimas familias que viven de allegados y en espacios muy pequeños. No importa el tamaño de tu casa, importa qué le permites a tu niño y a tu niña hacer en ese espacio. Si en realidad ese espacio es de los adultos o en realidad es el espacio familiar propiamente tal. Ese niño y esa niña se va a volver creativo, alegre, colaborador, y va a llegar, obviamente, este niño y niña que es realmente. Entonces, volver a la comunidad, valorar los saberes que hay en esa familia. Muchos de nuestros niños y niñas viven con sus abuelos y sus abuelas. Escuchar cuentos relatados de forma oral por sus abuelas. Rescatar la historia de la población. Tantas cosas que podemos rescatar en estas conversaciones familiares donde el niño y la niña se une como uno más. Desde la red de centros de educación comunitaria, voy a la segunda parte, sé que tenemos poco tiempo. Desde la red han surgido muy valiosas experiencias, todas ellas también vinculadas a sus comunidades. Algunos de las comunidades de la red han hecho fichas donde ponen el énfasis, por ejemplo, tenemos jardines que están al alero de Cristo Joven, han hecho fichas donde han podido dar indicaciones de la importancia de mantener un ritmo en la casa y el orden, que da mucha confianza para nuestros niños y niñas, para que ellos estén bien, de ofrecer tiempos para el juego, de invitarlos a hacer labores del hogar, del arte como un espacio de contención y del relato de cuentos, entre otros. Se han generado videollamadas con las familias, con los niños, en un jardín de La Pintana, el Millaray. En el jardín de la Legua del Arelí, se ha incluso visitado a las familias porque considerando que muchas familias no tienen internet, ellas han ido a las casas, no estaban como algunas otras comunas en una cuarentena total y podían hacer esas visitas puntuales. Actividades para las guaguas desde las salas cunas de la Corporación Sagrada Familia, como el cesto del tesoro, juntando elementos de la casa donde el niño explora y el adulto observa a este niño que juega de manera libre en un espacio pequeñito, con una mantita, con una alfombra pequeña. Recopilación de cuentos y cantos y actividades de circo, hasta actividades de desinfección de la cuadra. Nuestra compañera Doris del Tripayantú, de la Sala Cuna Tripayantú de La Hormiga, ha hecho un trabajo muy bonito. Estuvo haciendo ayudas para llevar a su comunidad alimentos, recolección de alimentos, y también embellecimiento de ese espacio que ha estado fuertemente ocupado desde el tiempo del estallido social por la policía. Ustedes saben todo lo que ha pasado en La Hormiga. Y ellas en contacto con un artista han hecho murales muy bellos para dar un ánimo a esta comunidad profundamente afectada. Así que han sido múltiples las actividades. Nosotras como red de centros comunitarios también nos hemos juntado a través de estas plataformas, y quiero decirle a mis compañeras educadoras que hace muy bien juntarse con otros pares. Es muy importante. La comunidad de educadoras es tu sostén. Entonces, no puedes estar sola inventando la rueda, porque puede haber una u otra compañera que ya hizo ese camino y te da esa experiencia, te la brinda, y tú la tomas y la llevas y la adecuas a lo que tú sientes que es necesario. Sentir el apoyo de cómo lo hago con el equipo.
trabajar con el equipo como directoras para nosotras ha sido todo un desafío. Hay que contener a todo ese equipo, hay que animarlo, hay que mantenerlo vivo, aún en la distancia. Hay que seguir trabajando, como decía Patricia, nosotros tenemos que seguir trabajando para pensar cómo lo hacemos cuando lleguemos. Teníamos un plan de acción y ahora este plan cambió totalmente. Entonces, estamos también en eso, como equipos, desde Tricahue y todos los equipos de la red también, pero el trabajo en red es sumamente importante. Recuperar el trabajo comunitario yo siento que es clave. Y por último quiero compartir el trabajo tan valioso que se ha hecho también desde el Jardín de la Victoria. Ellas son una comunidad sumamente activa y tienen también contacto con las redes y han mantenido esos contactos con la radio comunitaria, con la biblioteca comunitaria, han hecho ollas comunes, han mantenido un contacto que tiene con las familias, que básicamente tiene este mensaje amoroso de que cuando nos cuidamos, cuando cada uno se cuida, cuida al otro, y un mensaje amoroso, por sobre todo. Eso, siento que las preguntas van a ir dando a lo mejor la pauta de acompañar mejor el camino que cada una ha ido haciendo. Yo sé que muchas de ustedes, de las personas que nos están escuchando hoy día, han hecho cosas maravillosas y lo sé porque somos unas apasionadas de lo que hacemos y confío en que esa pasión trae también sabiduría en la experiencia y seguramente vamos a ir enriqueciendo y dinamizando lo que vamos haciendo dependiendo de las respuestas que las familias nos den. Y yo comparto con Patricia, también hoy día o el otro día lo vimos en reunión de equipo. ¿Qué vamos a hacer con los niños y niñas que estaban en sus procesos PIC? Nosotros tenemos niños hasta los de 3 a 6, se van directo a la escuela. 20 de nuestros niños y niñas se van a la escuela. Tú podrás decir, uy, paraste el proceso. Sí, se paró el proceso, pero no vamos a trabajar para la profesora de primero básico. No, vamos a trabajar porque nuestros niños y niñas estén en un ambiente contenido, amoroso primero, y luego vamos a acompañar a estas familias para que estos niños y niñas hagan el mejor de sus procesos desde la casa, desde este aprendizaje para la vida tan fundamental hoy en día. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por tu intervención. Tenemos varias preguntas, todas muy interesantes, y vamos a seguir contigo, Paulina, para retomar una de las que escribieron, que nos dice, Jenny, para Paulina, ¿cómo realizan retroalimentación de estas tareas enviadas a las familias? ¿Cómo se informan si lo están haciendo en casa? Si nos puedes dar alguna pista de eso. Sí, les hemos ofrecido a las familias que de forma voluntaria les mandamos, como les decíamos, algunas actividades propuestas que no son obligatorias, que son solamente una propuesta, y ellos tienen también de forma voluntaria la posibilidad de mandarnos un día a la semana o dos un video, una foto pequeña de la actividad realizada, y hemos obtenido bellos reportes de eso. Además, con las llamadas telefónicas que realizamos a las familias también tenemos ese reporte. Y solo agregar también que hemos hecho a través de estas llamadas telefónicas hemos dado una vuelta para saber cómo están en su situación económica y de salud, porque obviamente un poco menos de la mitad de nuestra comunidad de niños y niñas Tricahue, las familias han perdido su trabajo. Entonces va a ser un escenario, está siendo un escenario cada vez más complejo. Eso. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Hay otra pregunta, Viviana, para María Alejandra. Hola, dice, gracias por la presentación. Una consulta para trabajar la interculturalidad con nuestras familias en el hogar, enfocándonos en nuestro cuerpo. ¿Qué pistas nos puedes dar? ¿Cómo trabajar la interculturalidad con nuestras familias en el hogar, enfocándonos en nuestro cuerpo?
Miren, yo retomo esto de que decía que la cultura se porta en nuestros cuerpos, ¿no? A que los silencios que utilizamos, el modo en que dirigimos nuestra mirada, cómo nos vestimos, cómo comemos, cuáles son nuestras historias, cuál es nuestro patrimonio intangible. Todo eso llega a la sala, todo eso entra a la escuela. Entra en la figura de cada niña, primero, y luego entra porque la institución educativa es absolutamente permeable, ¿verdad? Creo que podríamos coincidir en esto. De este modo, ¿cómo alojarlo? Yo creo que ahí está el secreto de algo que dijo también Paulina recién, ¿no? La presencia. Esto de estar disponible, esto de evaluar hasta dónde llegar. Vieron que Foucault nos habla mucho de cómo incidimos en los cuerpos, ¿sí? Esto de la biopolítica de la infancia, hasta dónde llega el educador. Yo creo que la educación intercultural crítica es una apuesta muy prometedora, porque implica precisamente el reconocimiento de un otro. Implica proponer, armar una propuesta pedagógica recuperando, ¿vieron? Como reatándonos a los escenarios, a los paisajes, para traer lo anterior, reatándonos a los paisajes que portamos. Y entonces ahí tendremos, además estamos en un momento del sistema educativo en el que la presencia de las familias es muy potente en muchos casos. Presencia que después quizás vaya diluyéndose. Entonces tenemos abuelos que nos cuentan historias, y esas historias hablan de realidades y de diversidades que sin ninguna duda nos vienen a recordar que la diversidad nos completa. Entonces, si nos completa, ¿cómo no tenerla en cuenta en la propuesta educativa? Lo que pasa es que implica una gran detención, ¿no? Por parte de nosotros, una detención para escuchar. Miren, una vez yo estaba entrando a trabajar a la escuela y una mamá se acercó a su hijo y cuando lo abraza se despide y le dice: y no olvides que no se note nuestro acento. Me pareció tan fuerte, y ahí preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasa con esto que yo traía antes, con las representaciones? Y me uno a lo que traía Patti. Acá el tema de las comunidades migrantes. Esto lo podemos tomar como un gran factor enriquecedor de la propuesta educativa, porque nos trae, o sea, tenemos la maravilla de que en el escenario en el que estamos, allí están otras culturas, allí está nuestra historia. Entonces, referenciarla, traerla, circularla, escucharla, potenciarla, es fundamental. Entonces tendremos familias que nos cuentan cómo se hace su comida favorita, tendremos abuelos que nos contarán historias, tendremos este trabajo corporal que nos permite analizar los gestos de la corporalidad. Por ejemplo, hay culturas que la dirección de la mirada, ¿sí? Simmel dice que es la comunicación más pura, la mirada. Bueno, también es una comunicación atravesada por las estructuras de poder. Ustedes habrán visto niños que bajan la mirada, que piden autorización para mirar a los ojos a otro. Esa riqueza que los cuerpos nos traen, me parece que es la que nos permite darle sentido a la propuesta educativa. No sé si está bien, está claro lo que contaba. Después en lo minucioso de lo cotidiano, ¿sí? Muchas gracias. Gracias por preguntar. Seguimos Gracias. con las preguntas de Steffi para Patricia Araneda.
dice, ¿qué opina del envío de videos por parte del educador de párvulo, saludando a los niños de su propio grupo y realizando algunas experiencias educativas y cantos de canciones? Me parece genial. ¿Se escucha? Sí, Ah, ya, poquito. estupendo. Ponlo un poquito Bueno, más fuerte, Pati. ya. Mira, me parece una muy buena idea para compartir entre los niños, o sea, porque hemos ¿Puedes subir hablado el mucho volumen del volumen, a ver. o acercar más el micrófono si es que están con audífono? Ahí parece que lo subí. Ya. Ya, ¿lo subí Dale. bien? Ya. Mira, me parece genial porque la idea consiste también, por una parte, en que los niños tengan posibilidades de desarrollar la creatividad, de expresarse a través del lenguaje, de crear los videos, de crear experiencias que entre ellos la pueden formar y idear como conceptos, digamos, aunque para ellos no sea un concepto, y establecer vínculos. O sea, porque en la medida que ese video surja de los niños, el contenido del video, la forma de hacerlo, no hay ningún problema. O sea, el tema es que esto sea algo impuesto. O sea, el hecho de que los niños puedan elegir la temática, diseñar juegos, compartirlos con los compañeros, me parece una muy buena idea para establecer los vínculos y que los niños puedan retroalimentar esa participación, esos videos. Yo entiendo que por ahí va la pregunta. Sí. Ahora, lo encuentro muy buena idea. ¿Qué quieren que les diga? Muy buena idea. Pati, voy a seguir contigo, que hay una pregunta que se relaciona y es de Mitzi desde Venezuela. Nos manda muchos saludos desde Venezuela. Dice, me preocupa la idea de asignar a las familias y específicamente a las mujeres la tarea de convertirse en maestras automáticamente. Ello sin considerar la carga de trabajo que ya debemos asumir y encima pedir que teletrabajemos. Hiperexigencia en vez de compartir cargas. Sí, efectivamente, si hay algo que está afectando hoy día a la mayoría de las mujeres, es el hecho de tener que establecer, porque todo lo que es el cuidado de la familia, el cuidado en la educación misma, digamos, está centrado en las mujeres. O sea, de hecho es cosa de pensar en nuestra carrera. Nuestra profesión es una carrera que hasta el día de hoy está vinculada a las mujeres. Las primeras centros educativos en Francia se llamaban l'école maternelle, o sea, la escuela maternal, vinculada a la madre como símbolo. Entonces, efectivamente, si nosotros miramos desde el feminismo, digamos, todo lo que se ha planteado de la ética del cuidado, lo que se está planteando precisamente es la corresponsabilidad, y en ese sentido, esta podría ser una muy buena oportunidad de hacer asumir a todos el cuidado de la casa, por ejemplo, el poder repartir las labores del cuidado en la casa, repartir y elegir voluntariamente ese cuidado, porque por ahora las mujeres estamos sometidas a un trabajo muy estresante. Tal como dice la compañera de Venezuela, estamos teniendo teletrabajo, todo el cuidado de la casa, con todas las tareas que estamos teniendo, y estamos teniendo también que trabajar con nuestros niños y niñas. Entonces, efectivamente, es una sobrecarga imposible de mantener. O sea, esto de alguna manera nos tiene que forzar a cuidarnos a nosotros, a cuidar a nuestros niños que no sufran la violencia que están teniendo en este momento también. Las mujeres también están teniendo una violencia bastante más presente dentro de la familia, producto de este mismo estrés. Y yo creo que aquí fundamentalmente tenemos que llegar a un nuevo trato, o sea, a una nueva relación dentro de la familia. O sea, las mujeres tenemos el derecho también a descansar, a relajarnos, a tener espacios de contacto con nuestras compañeras, con nuestras colegas. Por lo tanto, a mí me pareció súper importante empezar a conocer también este nuevo concepto de la ética del cuidado en el sentido de la corresponsabilidad de la vida hogareña, en este caso que estamos dentro de las casas encerrados. Eso. Muchas gracias, Pati. Vamos a seguir. Aquí hay varias preguntas, se nos va a hacer
escaso el tiempo. Katia, para María Alejandra, dice, ¿es factible la equidad apreciando que la nueva forma de conectarnos sea un medio frío como la tecnología? Ahí creo que un desafío. Un medio frío. Yo creo que, a ver, que podemos ponerle calor. El problema es que no todos los hogares tienen conectividad. Entonces, por eso yo hablaba de esto del aislamiento social, ¿no? Porque aquí está atravesado por otras cuestiones. Cuando contamos cuestiones políticas y sociales, claramente, cuando contamos con la tecnología, yo creo que es subirnos a ese puente que nos permite estar más cerca. Y ¿saben qué? Yo creo que esta tecnología nos permite cosas descubrir cuestiones que no imaginábamos. Por ejemplo, en el escenario, que de pronto los chicos nos mandan un video, nos responden con un video o nosotros lo enviamos. En ese escenario que rodea al niño o a la niña, el niñe, aparecen esas interacciones que yo le contaba a través de la presencia de otros familiares, a través de aquello que habla de su entorno. Ese entorno nos va a hablar de su pertenencia, en este caso, de su pertenencia cultural. Nos va a hablar, le va a poner palabras, ¿sí?, a esto que lo rodea. En ese sentido es que, ante la evidencia, porque nada suple la materialidad del abrazo físico, del encuentro físico, sin ninguna duda. Pero yo creo que hay que poder encontrarle, como decía Patti, esta cuestión de esperanzadora. Y en ese sentido, encontrar en este medio, en estos puentes que la tecnología nos permite lograr, la calidez. Trascender, descubrir las maneras, indagar, esperar, ¿no? Y sí, yo entiendo a la colega que nos puede parecer frío, pero además nos pasa algo. Yo creo que nos ha puesto en tensión las categorías que teníamos nosotros como educadores. Entonces a nosotros también nos parece frío, a nosotros nos crea incertidumbre, a nosotros nos hace sentir vulnerables, a nosotros nos hace sentir aislados. Entonces, me parece que enunciar estas cuestiones que nos hablan de retos, grandes retos, nos invitan a crear un nuevo orden y en ese sentido a descubrir las posibilidades en pedir ayuda, armar redes, como decían las colegas recién. Yo, por ejemplo, me han ayudado muchísimo Héctor y Patricia hoy con esta transmisión, porque bueno, uno aprende y gracias a Dios que esto sucede, entonces realmente pedir ayuda a los colegas para tratar de darle sentidos a esos puentes tecnológicos que parecen fríos. Muchas gracias, María Alejandra. Vamos a seguir con Paulina. Rosa nos dice, ¿cómo enviar un mensaje potente para no llenar a los niños de tareas, sino que invitar a realizar actividades creadoras de exploración? Yo creo que el mensaje más potente, una vez más, es centrarnos en nuestros niños y niñas. Yo creo que verlos a ellos. O sea, sabemos con qué cosas disfrutan nuestros niños y niñas. Con los juegos, con el sentirse profundamente amados, con el sentirse profundamente parte de su entorno familiar, comunitario, sea el que sea, ese es su entorno, ese es su lugar, ahí está, y cuando tú te sientes así, confiado en ese lugar, todo en ti florece. Si vemos a este niño y a esta niña, si somos capaces de verlo, vamos a hacer lo que corresponde, vamos a hacer lo correcto, lo que ellos y ellas necesitan. Entonces, el mensaje es ver a los niños y a las niñas como los seres completos que son, no como seres incompletos, pequeñitos, que todavía les falta tanto por vivir y nosotros que sabemos tanto. Ellos son
tremendamente sabios, nos dan las lecciones de amor más increíbles. Ellos saben salir de una situación difícil y estresante jugando, riendo, corriendo, saltando. Miremos a los niños y niñas, aprendamos de ellos, centrémonos en ellos y acompañemos esos procesos. Yo creo que nosotros hemos luchado, por eso tenemos niños hasta los 6 años en el jardín infantil, porque hemos hecho un trabajo consciente para dejarlos en este espacio de libertad donde los niños aprenden maravillosamente, porque eso es lo que quieren. Entonces, las familias deben entender que el espacio de aprendizaje es el espacio de la vida. Y eso es lo más importante. Y hoy día lo más importante para esas familias va a ser vincularse con estos niños y verlos. Eso. Muchas gracias, Paulina. No sé si bueno, estamos muy sobre la hora. Vamos a tomar 3 últimas preguntas, 2 que están dirigidas y que son de nuestros países vecinos y una que va a ser para las 3 panelistas. Vamos a partir con un saludo desde Paraguay para Patricia, que nos dice, ¿cómo afrontar o disminuir el estrés de los padres en esta situación? Bueno, lo más importante para disminuir el estrés de los padres es acompañarlos, es establecer un vínculo con ellos. La mejor manera que tenemos nosotras como agentes educativos, como educadoras, de colaborar para disminuir la tensión ambiental que están teniendo los padres y las madres es fundamentalmente establecer vínculos con ellos y compartir experiencias. Y en ese sentido es muy importante mantener esto que Paulina nos ha dicho fundamentalmente, esta llamada personal, que no es lo mismo que el chateo, ¿no es cierto?, en el cual está la voz involucrada con su tonalidad, el video o la posibilidad de compartir con ellos experiencias de relajación, de yoga, de meditación, y yo creo que fundamentalmente escucharlos. Hay que pensar que las educadoras somos la oreja de las familias. En el jardín infantil la educadora va al jardín y nos cuenta lo que es todo lo que pasa. Y la educadora siempre tiene un espacio en el cual nosotros escuchamos a las mamás y a los papás. Entonces, ahora no la vamos a tener personalmente. Por lo tanto, es muy importante establecer los mecanismos de escucha. Solo escucharlas de repente significa muchísimo para ellos. Escucharlas de manera atenta, ¿ya? Para poder responder precisamente y con afecto, con calidez de la voz, y si son videos, con calidez de la mirada, con música, etcétera, para ir provocando en ellas también la sensación de compañía. Porque eso es lo básico, sentirse juntos en esto. Eso digo. Muchas gracias, Pati. Desde Argentina, para Alejandra, dice así, soy Betina. ¿Es posible que desarrolle más el comentario que hizo sobre las miradas, especialmente en relación con los bebés? Claro, digamos, se me escucha, ¿verdad? Sí, muy bien. Miren, ¿se acuerdan cuando yo mencionaba que nuestros cuerpos portan disposiciones antropológicas que se van, esto suena así como complejo, pero en realidad surge en el contacto, en la vinculación con los otros, claramente. Un niño se va conformando su gestualidad y su cuerpo a partir del adulto que lo ha acompañado y que va conformando esos gestos. Sin dudas que en la medida que pasa el tiempo, ese cuerpo afectante, ¿sí?, va consolidando estos gestos que son culturales, ¿no?, que cobran un sentido en una determinada cultura. En el caso de los bebés, claramente nos sucede que eso todavía no está tan arraigado, pero vamos a tener a las familias para cuando los recibimos poder pensar cómo nos miran, y en esto sí yo hago mucho hincapié en la mirada porque
porque uno de los trabajos de campo que hice fue con la comunidad coreana. Entonces, así como con otras culturas, hay una cuestión muy marcada. Seguramente quienes me escuchen deben haber observado esto en alguna oportunidad. Hay una cuestión muy significativa en la dirección de la mirada, ¿sí? Cuando piden permiso para mirar a los ojos, esperan la autorización de un adulto para hacerlo. No así sucede entre los pares. Todo esto se va gestando desde los bebés, ¿sí? Desde ese estadio inicial. Se forja desde el primer día, ¿sí? Sin dudas, entonces en los bebés vamos a empezar a percibir a través de sus familias estas cuestiones, pero se notan, se hacen más evidentes en los más grandes. Con los más chiquitos, desde nosotros, descubrir gestos para abrir nuevos modos de vincularnos. Y en esos modos de vincularnos, alojar la equidad de las diferencias, ¿no? Darle lugar a esa cultura que cada niño y su familia porten, ¿sí? Muchas gracias, María Alejandra. ¿A vos? Tenemos muchas preguntas y el tiempo se nos hace escaso. Vamos a hacer voy a hacer dos preguntas al panel, ¿ya? Que son genéricas y que podrían contestarla cualquiera de las tres invitadas. Erika, perdón, dice, ¿cuáles serían las herramientas más eficaces para apoyar emocionalmente a las familias? Esa es una pregunta. Desde Facebook, Fran pregunta, en primera instancia, agradezco la oportunidad, me gustaría consultar sobre, desde la perspectiva que plantean las especialistas, ¿cuál o cuáles serían las mejores formas de evaluar este proceso, interrelacionando las miradas cualitativas, cuantitativas o solo cualitativas? ¿Cuáles sugieren? Muchas gracias. ¡Ay, qué interesante! Y quizás otra también, que es cortita, que puede ser, que dice Juana, ¿cómo reemplazar las herramientas de video WhatsApp en las familias que están sin empleo y en un corto plazo primarán insumos básicos? Creo que también igual es importante esa pregunta. Unos minutitos y la que quiera, pues. Cortito, ¿cómo apoyar emocionalmente a las familias? Yo creo que es legitimando el lugar de la emoción. Y como decía Patti, acompañando, ¿no? Siendo absolutamente abiertos a alojar las emociones de los padres en la escucha, comprendiendo que para todos, o sea, no solo para ellos, para todos, esto es como yo decía en el principio, es un laboratorio de emociones inexploradas. Entonces, ¿cómo ayudar? Intentando ponerle palabras, en principio, siendo muy respetuosos del valor de la emoción en la construcción de este nuevo orden, por ejemplo. Yo quisiera agregar algo brevemente. Creo que Alejandra y Patricia ya han contestado esta pregunta. Y solamente quisiera agregar que hay que mirar las particularidades, porque cómo apoyar emocionalmente a las familias es tan amplio, yo creo que ya lo han dicho de forma amplia, pero yo creo que hay particularidades y atender esas particularidades también ha sido algo que como red de centros comunitarios y como Jardín Tricahue hemos hecho. Cuando hay alguien que necesita algo especial, lo hemos hecho. Y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a ir a visitar esa familia si es posible, o vamos a hacer un trabajo con ella intencionado diferente, porque sentimos que es un espacio que no podemos abandonar, porque cuando tú abandonas el trabajo que se hace con las familias en este ámbito, también abandonas que este niño y niña pueda ser acompañado como corresponde por esa familia. Eso. Gracias, Sí. Paulina. Dale.
Dale, Yo Pati. quiero, sí, yo quiero agregar que, o sea, no quiero agregar, quiero apoyar el planteamiento de Paulina en el sentido de la importancia de también de apoyar en hechos específicos. Porque efectivamente las familias deben tener necesidades que son propias de un momento determinado y a los cuales uno tiene que acudir en ese momento preciso, ¿ya? Y satisfacerlo. Eso me parece a mí muy importante, acompañando aquella actitud permanente que es el acoger, el acompañar que conversábamos con Alejandra. Me quiero referir al tema 2, sobre el tema de la evaluación. Desafiante, porque ¿qué vamos a evaluar? Eso es lo primero, o sea, ¿para qué? ¿Qué vamos a evaluar? O sea, vamos a evaluar el trabajo que hemos realizado ahora con las familias, con los niños, va a ser todo a través del trabajo con los niños, y yo creo que aquí fundamentalmente tenemos que tomar una perspectiva cualitativa. O sea, me parece que aquí la mirada tiene que ser una mirada del otro, describir las situaciones, si son videos que ellos mandan, uno poder interpretar esos videos muy rescatando la perspectiva de los niños, la perspectiva de la familia. Yo creo que aquí fundamentalmente tenemos que ir hacia la descripción cualitativa, la interpretación de los artefactos, de lo que podamos tener, y plantearnos qué es lo que queremos evaluar, o sea, porque vamos a evaluar el trabajo que tenemos con la familia, vamos a evaluar el trabajo que hemos ido realizando y cómo hemos ido trabajando, vamos a plantearnos la evaluación para cuando regresemos al jardín infantil, al centro educativo, cómo lo vamos a hacer, cuáles van a ser nuestros planteamientos. Yo creo que todo esto nos plantea, se focaliza desde una mirada más bien cualitativa. Muy bien. Me gustaría aportar algo pequeñito con respecto a cómo apoyar las emociones. A mí me parece que es muy valioso el diálogo interdisciplinar. Entonces, mientras escuchaba a Patti, pensaba en mi experiencia como docente en un jardín donde contábamos con diferentes especialistas. Así que me parece que es muy importante corrernos también de esto que en este momento nos está sucediendo cuando vamos a acompañar a una familia, para considerar la mirada de otras disciplinas, ¿sí? Sí. Entonces, pensar en otros profesionales que apoyan, que aportan al hecho educativo, como para poder comprendernos mejor. Solo eso. Muchas gracias. Siendo las 18:29 y teniendo una audiencia todavía de 715 personas, realmente podríamos quizás seguir, estamos muy entusiasmados, pero las conversaciones no se agotan en una sesión. Nosotros aquí lo que intentamos es poder generar este espacio de conversación. Les agradezco a María Alejandra desde Argentina, a Patricia Araneda, a Paulina de Chile, su testimonio, su experiencia, su tremenda trayectoria, que sin duda han sido un aporte muy importante para este espacio. Primero recordar que a través de la página de Facebook vamos a tener el video completo de este webinar, y también va a estar la presentación de Patricia Araneda. También quisiera salirme un poquito del libreto, invitar a Eugenio Severín, nuestro director ejecutivo, que nos entregue un último mensaje, y también hacer la invitación para la próxima semana, que tenemos un tercer webinar que me gustaría también que él anunciara. Muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes, y gracias a las panelistas que han tenido el corazón abierto, la mente abierta con sus testimonios para este espacio. De verdad, muchas gracias de corazón. Para nosotros, el nivel de educación parvularia en la trayectoria institucional tiene un lugar privilegiado. Hemos capacitado, dentro de nuestros procesos formativos y a través de nuestros distintos servicios, hemos llegado a más de 15.000 educadoras en todo Chile, y por tanto, además, en ese trabajo, especialistas que nos acompañan en ese proceso, tenemos la virtud, el corazón puesto en este nivel educativo, que además estamos convencidos que es en el nivel inicial donde también podemos hacer un camino de reducir las brechas
sociales que existen en nuestro país. Eugenio, no sé si estás por ahí, me estás escuchando. Aquí estoy. ¿Sí? Te invitamos a hacer el cierre oficial y la invitación para el próximo webinar. Sí, no, una sola idea, muchas gracias en primer lugar a las panelistas que nos acompañaron también, y a las educadoras, cientos de educadoras, todavía quedan 700 aquí y otras 100 y tantas en Facebook, así que de verdad que súper agradecido de su confianza, de su presencia. La única reflexión que puedo aportar, porque creo que todo lo sabio que podía decirse ya lo han dicho las que saben, es decir que estamos viviendo un tiempo que es extraño en el sentido original de la palabra, ¿ah? Es inédito, no lo hemos visto antes, no lo hemos visto en ningún momento de nuestras vidas, probablemente, ojalá no lo volvamos a ver en el resto de nuestras vidas. Es un momento difícil, es duro, es complicado, y no hay manual, nadie sabe cómo se hace esto. En ningún país, los países que nos llevan ventaja, nos llevan un mes de ventaja y están improvisando como nosotros. Están improvisando los gobiernos, están improvisando los ministerios de salud, están improvisando los científicos, estamos improvisando los educadores, estamos todos haciendo nuestro mejor esfuerzo en una circunstancia inédita. Y en ese sentido yo quiero repetir lo que dije en el webinar anterior a los profesores del mundo escolar, y es que como estamos todos haciendo nuestro mejor esfuerzo, tengámonos paciencia. Sepamos perdonarnos nuestros errores y los de los otros. Como padres, entendamos que nuestros educadores están haciendo lo mejor que pueden, como educadores entendemos que los padres están haciendo lo mejor que pueden, y entre todos entendamos que los niños y niñas están haciendo lo mejor que pueden. En un contexto, como digo, en que no tenemos receta, no sabemos cómo se hace, y lo que nos mueve es nuestro compromiso con la educación y con los niños y las niñas. Si los ponemos ahí en el centro, le vamos a chuntar. Si no le ponemos ahí en el centro, vamos a fallar en esta prueba tan extraña en la que estamos viendo. Así que invitarlo a acompañarnos, a vivir el camino juntos, como digo, a saber perdonarnos, y a saber pedir ayuda, y a saber buscar ayuda, y a saber ofrecer ayuda. Somos comunidad. Y creo que si algo nos enseña esta pandemia, es que somos comunidad en la escuela, somos comunidad en la ciudad, somos comunidad en el país, somos comunidad en el mundo. Como decía Alejandra al principio, esta casa que nos alberga aquí el mundo, demostró que es bastante pequeña. En pocas semanas, un virus en Wuhan, China, llegó a Santiago de Chile y a todas nuestras ciudades. Entonces, poder aprender a pedir ayuda, a dar ayuda y a sentirnos comunidad, porque es la única forma de que podamos seguir aportando a nuestros niños y niñas. Y por eso que el webinar de la próxima semana lo vamos a dedicar a los padres y a las madres. A ver cómo los ayudamos, cómo los acompañamos en este proceso. Nos va a acompañar de Argentina Melina Furman, que ha trabajado muchísimo el tema de acompañar a los padres en la educación. Nos va a acompañar Vinca Jackson, y un par de invitados más. Así que el próximo miércoles a las 4:30, porque me imagino que muchas de ustedes son también madres, así que cuando dejan de estar preocupadas de cómo le mandan trabajo a sus niños, aquí al otro lado muchas de ustedes tienen a sus propios hijos con los que tienen que trabajar, y probablemente va a ser también parte del desafío que tengamos que enfrentar. Así que muchas gracias a todos, y nos vemos el próximo miércoles todos los que puedan y quieran. Un último agradecimiento. Si María Alejandra está acá, es porque nuestra querida Selma Simonstein, presidenta de la OMEP Chile, fue la que me hizo el contacto. Ella estaba en clases hoy día. No sé, Selma, porque no he visto las grillas, si estás, pero de todas maneras quiero agradecerle a Selma, porque estos son puentes, son relaciones y vínculos que todas los necesitamos. Y lo más probable, con esta audiencia y con sus inquietudes, capaz que en una de esas nos animemos a hacer un nuevo webinar dedicado a ustedes. Así que, si me permitís, también agradecer a Selma, realmente que fuera ella quien me vincula a ustedes, para mí es una enorme responsabilidad, enorme. También agradecer a Desiree López Maturana, que también allí en Chile nos acompaña en nuestros recorridos. Así que, amigas y amigos chilenos, muchísimas gracias. Para mí es un honor muy grande. Pati, Paulina, no sé si quieren ser... ¡Ay! Selma, bravo. Muy bien, Selma. ¿Quiere usted, ya que nos salimos del libreto, usted nos quiere entregar su visión siempre esperanzadora para este nivel, en su rol de presidenta OMEP Chile?
algo que hemos hecho siempre, la confianza. Valorar más la confianza y el respeto que tenemos que tener, las familias, confianza en lo que las familias pueden hacer, no sobreexigirlo. Yo creo que estamos sintiendo todos una sobreexigencia. Así que mucho ánimo y no agregar nada a las lindas palabras que nos dedican. Muy bien. Como Erika del Río nos decía, la clave es la autonomía. Y como Susana ACE, seguramente que son sus iniciales, generar redes con colegas es muy importante. Así es que los dejo con eso. Muchas gracias. Besos enormes. Y esperamos encontrarnos y están cordialmente invitadas para el próximo miércoles a nuestro webinar. Pati, ¿Sí? perdón, antes que se vayan, en la pequeña tradición de estos seminarios con todos los que van quedando, es que ahora sí todos pueden prender sus cámaras y sonreír para que tomemos una foto de todos los participantes. De veras. Muy bien. Excelente. Ay, linda. Natalia Sáez que puso ahí su letrero. Muchas gracias. Bien. Cariños y ánimo. Muchas gracias, Severín. Muchas gracias, Severín, también. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eugenia. Gracias, Pati. Muchas gracias. Sonrían, estamos tomando la foto. Muchas. Qué lindo. Ya. Pena. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.